Buenos días con todos. En primer término, quiero aprovechar la oportunidad para expresar el saludo institucional del Banco Central de Reserva a la Cámara de Comercio de Piura por estos 134 años. Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de poder compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el desempeño económico regional desde una perspectiva tanto de corto como de largo plazo. A ver, vamos a abordar esta presentación de estos 4 puntos. Primero, saber de dónde venimos, ¿no? Tener claro el punto de partida para luego proyectarnos a las perspectivas que tenemos tanto a corto como a largo plazo. Entonces, quiero presentarles primero algunos rasgos estructurales de la economía piurana y luego el desempeño reciente, el último año básicamente, para ver cómo nos encuentra la coyuntura actual, ¿no? Bien. A ver, todos sabemos, sobre todo quienes somos piuranos, que Piura es una región bendita, ¿no es cierto? Tenemos diversidad de recursos repartidos en distintos espacios territoriales, de manera que esto da lugar a dinámicas en estos espacios y ha dado pie también a la constitución de varias ciudades intermedias importantes en la región, comenzando por el norte con Talara, que es reconocida por su aporte a la producción petrolera a nivel nacional, turismo de playas. Tenemos Paita con su actividad portuaria, con su actividad pesquera, Sullana, polo agrícola, agroexportador, importante también, Piura, la ciudad capital, y bueno, por el lado de la sierra, un conjunto de provincias que tienen también un enorme potencial, pero que requiere todavía su puesta de valor, básicamente a través de mejorar la conectividad de estas provincias. En virtud de este potencial productivo, es que Piura actualmente se ubica en el 5º lugar a nivel nacional en cuanto a aporte en el Producto Bruto Interno. 5º lugar después de Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco. ¿Ya? Ahí estamos participando aproximadamente del 4% en la producción nacional. Esto es quizá nuestra fundamental fortaleza, ¿no es cierto? Nuestra riqueza y nuestro gran potencial en recursos naturales. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los puntos flojos, las debilidades que afronta Piura? Fíjense, ahí ustedes ven la tasa de crecimiento promedio en la última década y ven que Piura se ubica ahí a la mitad de la tabla con una tasa de crecimiento de 1.9%, por debajo del promedio nacional, que es del 2,1%. Entonces, uno se pregunta, Piura con todo el potencial que tiene, diríamos nosotros, no merece ese posicionamiento, ¿no? Entonces, hay que explicarnos qué hay detrás. Y ustedes están viendo que mientras Piura crece a esa tasa de 1.9%, hay otras regiones del país que crecen a tasas más interesantes, ¿no? Y entonces, se está dando probablemente este proceso de que Piura crece así, otras regiones crecen de esta manera y en el camino nos van a dar alcance y probablemente nos van a desplazar, ¿no? Básicamente el caso de Ica, de Junín, probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de este tema? Fíjense, este es el indicador de competitividad regional, el INCORE, que todos los años elabora y publica el Instituto Peruano de Economía. Y ahí nuevamente Piura lo vemos a la mitad de la tabla. Piura en el puesto 14 de 25 regiones, porque aquí incluimos también a Lima provincias. ¿Ya? Entonces, el mismo INCORE nos da ya algunas luces de qué problemas, de qué trabas enfrenta Piura, ¿ya? Y por qué su posicionamiento que en este tipo de índices, cuando esperaríamos que por su potencial Piura debería estar quizás ubicado en una posición mejor. A ver, aquí el INCORE tiene 42 indicadores que se agrupan en estos pilares,
ya en estos 6 pilares: entorno económico, infraestructura, salud, educación, el aspecto laboral, instituciones. Ya, del promedio de estos indicadores y de estos pilares, entonces sale esta posición global de Piura. ¿Tá? Entonces aquí estamos destacando en recuadro rojo justamente aquellos pilares en que Piura está más rezagado. Aquí yo he hecho el extracto en realidad de aquellos indicadores en que Piura se ubica del puesto 15 al puesto 25, es decir, las mayores posiciones de rezago. Y si queremos una prueba más ácida todavía del asunto, ahí estoy destacando con amarillo aquellos indicadores en que Piura se ubica del puesto 20 al puesto 25, o sea, realmente en la cola de la tabla. ¿Ya? Y entonces veamos, a ver, los casos más críticos. Presupuesto público per cápita mensual Piura, puesto 23 de 25 regiones, puesto 23, ¿ya? Entonces uno esperaría que Piura, por su tamaño y por lo que aporta al erario nacional, en compensación debería recibir quizás un poco más de asignación presupuestaria. Y vemos esto, ¿no? En el tema de infraestructura, ¿cómo estamos? Red vial pavimentado o afirmada, apenas el 22%, puesto 23. Continuidad en la provisión de agua, 9 horas promedio en el día, puesto 23. Acceso a telefonía e internet, puesto 21. En salud, sigamos con los indicadores más ácidos. Partos institucionales, puesto 20. En el aspecto laboral, problemas de brechas y este tema de la formalidad laboral. Las 3/4 partes de nuestra fuerza laboral está ubicada en el sector informal, ¿no? Y eso obviamente es un tema de preocupación. En el tema de institucionalidad, resolución de expedientes judiciales, el último de la tabla, puesto 25, solamente el 28% de expedientes resueltos oportunamente, ¿no? Y aquí un indicador, puesto 18, que lo destaco, de victimización por hechos delictivos, porque da cuenta de cómo está avanzando la inseguridad ciudadana en Piura. El año pasado, en este indicador estábamos en el puesto 10º, hemos retrocedido 8 puestos. Fíjense cómo ha avanzado la inseguridad ciudadana en Piura. Bien, entonces, eso por ahí estamos viendo qué factores están detrás justamente de esa posición relativamente rezagada de Piura para lo que cabría esperar, dadas las condiciones de la región. Y sigamos viendo, a ver, ¿qué otro factor podría estar detrás? Este tema de nuestra exposición a choques climáticos extremos, fundamentalmente el fenómeno del Niño. Y esta suerte de montaña rusa que ven ustedes, acá es la que refleja cuál ha sido el comportamiento de la producción agrícola en los últimos años. Choques climáticos, temperaturas bajas, restricción hídrica, el Niño costero del 2017, nuevo Niño Iyaku el año 2023, y entonces pregunto, ¿qué región, si aspira a un tipo de crecimiento sostenible, puede seguir enfrentando este tipo de escenario sin tomar decisiones, sin adoptar medidas que permitan contrarrestar esto? Básicamente lo que necesitamos obviamente es infraestructura que sea invulnerable frente a fenómenos climáticos. Esa es la prioridad número 1, y el tema de que también por la parte de las decisiones de producción tiene que hacerse algo, ¿no es cierto? Ya los productores agrícolas, por ejemplo, están experimentando con variedades probablemente más resistentes a fenómenos climáticos extremos y con técnicas de producción que también permiten afrontar estos escenarios extremos. Pero definitivamente algo tenemos que hacer. Esto que ocurre con agricultura ocurre también con pesca, se comunica a otros sectores porque la agricultura impacta a otros sectores como transporte, como comercio. El puerto de Paita, el 80% del movimiento portuario en Paita es agricultura y pesca, productos agrícolas y productos pesqueros. Se caen la producción de estos sectores y se cae también dramáticamente el movimiento en Paita. Entonces, algo hay que hacer frente a esto. Y último tema que lo pongo también sobre la mesa porque el hecho de que Piura tenga un comportamiento relativamente mediocre es
también consecuencia de esto, de este dualismo económico que hablamos. Tenemos sectores de agroexportación prósperos, modernos, y frente a ellos un sector de pequeña agricultura rezagado, con bajísimos rendimientos, con poco acceso a crédito, asistencia técnica, etcétera. Y eso obviamente es un lastre para el crecimiento económico de Piura. Comparado Piura con otras regiones agroexportadoras importantes, La Libertad e Ica, y vemos el porcentaje de unidades agrícolas menores de 5 hectáreas. Piura 90%, La Libertad 80%, Ica 76%. Y seguramente si hurgamos un poco más en este estrato de menos de 5 hectáreas, vamos a ver que en el caso de Piura, la presencia de minifundios, es decir, parcelas de menos de 2 hectáreas, es mucho mayor que en el resto de regiones. Entonces, algo tenemos que hacer ahí también. Y la respuesta, de alguna manera, la tenemos también aquí en la región con algunos casos paradigmáticos, como el de los bananeros orgánicos, por ejemplo, que en donde se ha demostrado resultados relativamente exitosos para este sector de pequeños productores poderlos sacar adelante. Y la receta no es otra que buscar paquetes integrales que ayuden a los pequeños agricultores a que su actividad se constituya en una actividad realmente viable y sostenible. ¿Que incluye? ¿Qué cosa incluye esos paquetes integrales? Acceso a crédito, acceso a asistencia técnica, acceso a los mercados de fuera a través de certificaciones, en fin, todo este tipo de cosas que tendrían que tener un pequeño agricultor para que su actividad se torne una actividad sostenible. Bien, entonces, en base a eso, vamos ahora al desempeño económico reciente de Piura. Vamos a enfocarnos el último año, el año 2024, cómo nos ha ido. Miren, mientras el Perú creció 3,3%, Piura creció apenas 0,6%. Igual, estamos acá, rezagados en términos de tasa de crecimiento. El promedio nacional, 3,3, 0,6%. ¿Qué hay detrás de eso? Si vemos el comportamiento sectorial, vamos a ver, fijémonos año 24 contra año 2023. ¿Qué es lo que jala hacia abajo la tasa de crecimiento de Piura? El sector agropecuario se recuperó luego del golpe del Niño y del Yaku del 2023, se recupera, crece 8,9%, y fíjense, lo que está creciendo, cayendo dramáticamente es la pesca, menos 28,2%. Vamos a ver de aquí por qué razón. Minería y hidrocarburos cae también 4,7%, manufactura cae 3,1%, consecuencia a la vez de lo que ocurre con pesca, porque un componente importante del sector de manufactura es el sector de industria pesquera, ¿no? Y este comportamiento negativo de la actividad pesquera acá está jalando hacia abajo al sector de manufactura. Luego el sector de comercio y de servicios ha tenido un desempeño relativamente favorable. Como promedio de todos estos comportamientos, entonces, una tasa magra de crecimiento de apenas 0,6%. A ver, vayamos viendo, decía, el sector agropecuario se ha recuperado, nuevamente comparemos 2024 contra 2023, todos los productos importantes de Piura crecieron, uva 12,3%, mango 4,9%, esto es en el sector de productos de agroexportación. Por la parte de productos dedicados al mercado interno, básicamente arroz cáscara, creció 9,4%. Entonces, consecuencia de todo eso, el sector agrícola crece 11,3%. Bien, entonces por ese lado, las cosas bien. Así está la torta de la producción agrícola en Piura. Aquí destacar, comparemos 2024 contra 2015, destacar que ya está asomando también en el caso de Piura los arándanos. Los arándanos son en realidad la nueva estrella en el firmamento de las agroexportaciones peruanas, hoy en día, ¿ya? Y en Piura se está empezando a experimentar con variedades que se adapten también a nuestro clima. Ya el arándano da cuenta del 5% de la estructura productiva agrícola. El resto de productos son los que ya vienen de años atrás, y ustedes lo ven ahí. A ver, pesca, les decía, pesca ha caído fuertemente. ¿Qué hay detrás de esto?
La pesca, lo que ocurre que en el caso de Piura, a diferencia del resto del país, a diferencia del centro-sur del país, que básicamente explica su comportamiento por la disponibilidad de anchoveta. Ustedes saben que Piura no es anchovetera, Piura es potero. Acá la variedad principal en producción pesquera es la pota, y lo ven acá, congelado, que es básicamente producción de pota, 575.000 toneladas. Harina de pescado, 50.000 toneladas. Es 10 veces más la parte explicada por pota que la parte explicada por anchoveta. La harina básicamente se produce en la parte sur de Piura, Parachique, Bayobar, que es una zona donde el mar tiene temperaturas relativamente frías, que es lo que favorece la presencia de anchoveta. Pero cuando miramos entonces pesca en Piura, en lo que tenemos que mirarnos es cómo le va la pota, y estamos viendo eso. Piura, la pota ha caído, en realidad es un fenómeno que viene desde fines del año 2023 hacia acá. Segundo semestre de 2023 hacia acá la pota ha caído. La pota en realidad es una especie bastante migratoria. La pota está donde encuentra alimentos, si no lo encuentra acá, lo encontrará en el centro, en el sur, hacia allá se ha ido o se profundiza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pasando con el caso de la pota, y lo que de aquí vamos a ver justamente las perspectivas. Lo que esperamos es que este año ocurra una relativa recuperación en ese escenario. Nuevamente, exportaciones pesqueras. La pota da cuenta de 720 millones de exportaciones pesqueras, acá el año 2024, fíjense, cayó de 720 a 275 millones. En realidad es severo entonces el impacto que está teniendo la pota en el caso de Piura. Hidrocarburos, fíjense, los últimos 4 años, tasas de crecimiento negativas. Y esto es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo por la parte de exploración. Lo que ha ocurrido también obviamente con la refinería de Talara, en tanto estaba en proceso de construcción la nueva refinería, y luego con los problemas que ustedes saben que existen actualmente de la planta de FlexiCooking que no está funcionando. Entonces la refinería es en realidad la principal demandante de los productores de petróleo en Talara, ¿cierto? Entonces la demanda de alguna manera se ha resentido, y de la mano con eso también la producción de petróleo ha caído en los últimos años. Exportaciones, ahí ven ustedes, en el año 2024 caída de 7,6%, que jala hacia abajo las exportaciones. En el caso de Piura, nuevamente la pota, ya caída de 61,8%, y en términos de flujo, caída de 445 millones de dólares menos. ¿Ya? Entonces, está siendo decisivo en realidad el comportamiento de la pota, en el caso de Piura, para el desempeño económico global de la región. Sector construcción, ¿cómo le ha ido? Estancado el año 2024, ¿ya? Pero fíjense, este pico de acá del año 2021, en realidad cuando hurgamos un poquito detrás de esto, es que fue el año en que se empezaron a otorgar las liberaciones de CTS, de AFPs, y eso impactó en la autoconstrucción. La autoconstrucción es en realidad un driver importante en el comportamiento del sector construcción, y a veces no lo seguimos de cerca porque nos falta poco de información, pero indirectamente se refleja por el lado de los despachos de cemento. Entonces, cuando vemos acá caídas, es en realidad una especie de normalización luego de que estos desembolsos de AFPs y de CTS caen, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está un poco la explicación de este comportamiento. Muy bien, entonces tenemos ya el punto de partida, ¿ya? Condiciones estructurales, el comportamiento coyuntural de Piura, y ahora veamos qué esperamos para este año 2025. ¿Cómo hemos comenzado el año? A ver, primer bimestre. En el primer bimestre tenemos esto, lo que les comentaba, el agropecuario sigue comportándose positivamente, creció uva, fíjense las tasas de crecimiento de uva y de mango, importantísima, porque nos estamos recuperando del efecto del fenómeno del Niño sobre la campaña anterior 2023-2024, ¿no? Entonces hay en cierto modo un efecto de rebote estadístico. El arroz cae 19,7% porque recuerden que hubo déficit hídrico, y ese déficit hídrico afectó la producción de arroz.
Pesca, seguimos todavía con el desempeño negativo de pesca, propiciado por el comportamiento de la pota. Hidrocarburos seguimos negativos, manufactura por lo que pasa con pesca y por lo que pasa con hidrocarburos también, comportamiento negativo. Y la construcción, ese comportamiento chato que acabamos también de reflejar en el año 2024. A ver, una variable que siempre miramos en Piura es el tema clima, ¿no es cierto? Detrás del clima estamos todos los actores económicos, porque eso es decisivo para el comportamiento económico de la región. Entonces, este es el último comunicado del ENFE del 16 de abril. Estábamos en un estado de vigilancia frente a Niño Costero y hemos pasado a un estado de no activo, es decir, lo que esperamos en realidad es que para lo que resta del año en realidad se sigan dando condiciones neutras. Es decir, por el lado del clima no esperamos de momento sorpresas negativas. Y eso ya es un motivo de tranquilidad para las empresas y para los actores económicos de la región. ¿Cómo el comportamiento climático incide en actividad pesquera? La anchoveta con buen stock, y aquí hay un anuncio de ENFEN respecto de que se esperaría que el calamar gigante o la pota se recupere en este año. Esto es lo que la NOAA también publica sobre el comportamiento del clima. La NOAA en realidad ha centrado más en lo que llamamos el sector, la zona del Niño 3-4, ya que es el Pacífico Central. Lo que anteriormente les he presentado, que es el ENFEN, lo que más nos preocupa quizás a nosotros, que es el Niño Costero, el Niño 1+2, esa zona. Pero aquí también es importante porque obviamente es aquí donde se empiezan a gestar los niños extraordinarios o los mega niños que a la larga terminan migrando hacia nuestras costas. Y aquí lo que vemos que el pronóstico de la NOAA también es en el sentido de que barra gris, comportamiento neutral del clima, no sorpresas por el lado del clima, o en todo caso, eventualmente, presencia de una niña. No niño, sino más bien niña. ¿Ya? Y si se llegara a materializar este pronóstico de niña, bueno, choques positivos, choques negativos. Positivos, ustedes saben que al mango le hace bien el frío por julio, agosto, porque ese golpe de frío permite florear a la planta. Pero si ese frío se mantiene hacia finales de año, entonces eso va a afectar la formación del fruto, el cuajado del fruto, y entonces ahí tendríamos un impacto negativo. Entonces hay que seguir de cerca esto. Pero en general la NOAA coincide también con el pronóstico que hacemos acá localmente, en el sentido de que lo que va a predominar es probabilidad de condiciones neutras. ¿Cómo estamos en disponibilidad de agua? Esto es al día de ayer, tenemos en Poechos 249 millones de metros cúbicos. Poechos tiene actualmente una capacidad efectiva de 426 millones, y en realidad nunca llegamos a este tope por manejo de la represa. Siempre nos ubicamos un poco por debajo de esto, y en los últimos 4 años, por ejemplo, en promedio, hemos cerrado Poechos entre marzo y abril con 350 millones de metros cúbicos. A eso deberíamos aspirar, porque eso es lo que garantiza sacar adelante la campaña grande agrícola, ¿ya? O sea, en términos de agua, entonces estamos bien en Poechos, con el 56% de su capacidad cubierta. En este momento se está haciendo un manejo del ingreso de agua a Poechos. Se está todavía laminando para evitar cualquier situación negativa, y en algún momento te hablo por seguro que la represa de Poechos se va a recargar y va a llegar a su nivel habitual por esta época de 350 millones. ¿Ya? San Lorenzo también estamos bien. ¿Ya? Y entonces quizás la preocupación en términos de manejo del agua es que por favor no volvamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. O
¿cierto? Viene julio, agosto, campaña chica de arroz y empezamos a sembrar masivamente arroz y llegamos nuevamente a diciembre y a enero cortos de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Esperemos que nuestros agricultores ya hayan aprendido la lección de la última campaña, donde han habido pérdidas significativas porque sembraron mucho arroz y finalmente no hubo agua para regar ese arroz. ¿Ya? Y por eso esa caída que les explicaba del 20% en la producción de arroz. Entonces, también que rija, por favor, el principio de autoridad, ¿ya? Que la planificación agrícola que se hace de campaña chica de arroz, no sembrar más de un límite, realmente se cumpla, ¿no? Bien, entonces las perspectivas de POTA para este año son de relativa recuperación. Cuando uno pregunta a las empresas dedicadas a este sector, nos hablan, no se proyectan más allá del primer semestre, pero hablan de que en este primer semestre esperan una recuperación del 2%, que en realidad es una recuperación muy modesta considerando la base bastante baja de la que partimos, ¿no? IMARPE ha hecho algunos monitoreos de la disponibilidad de pota y señala que hay biomasa de pota en mar adentro. Entonces, esperemos que esto finalmente termine traduciéndose en una recuperación de este sector que, como hemos visto, ha sido determinante en el comportamiento negativo del desempeño económico global de Piura en el último año. En realidad, eventos de caída de disponibilidad de pota han ocurrido, no desde ahora estamos en 11, 2016 al 2018 fue un periodo de 3 años en que tuvimos también poca disponibilidad de pota. El sector construcción, a ver, esta es una encuesta que aplica Capeco a nivel nacional, en realidad enfocado más en Lima, encuesta a operadores del sector de infraestructura, a inmobiliarias, a proveedores de materiales y de servicios y obtiene este promedio que es la columna, la barra roja, que es la que les pediría que nos fijemos, que es lo que esperamos qué es lo que esperan los constructores para el año 2025. No crecer nada, 39%, y crecer en distintos tramos de crecimiento, hasta 10%, esperan que el 29% de las empresas encuestadas, del 10 al 30%, el 19%, y más del 30%, 5%. Es decir, más del 50% de las empresas está esperando un crecimiento este año. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son los factores explicativos? ¿Qué riesgos están mirando los empresarios del sector de construcción para construir este tipo de expectativas? Bueno, aquí está justamente este grafiquito que dice que en el radar las empresas del sector de construcción están mirando como eventos de alta probabilidad que podrían afectar, digamos, el escenario futuro y sus decisiones de inversión. Eventos de alta probabilidad y en este caso de mediano impacto, vamos acá, al sector, digamos, al cuadrante, digamos, más preocupante. Obviamente, como todos los empresarios, inicio de campaña electoral está en el radar como tema de preocupación, ya se inicia el ciclo político de elecciones, ineficiencia en la ejecución de presupuestos públicos destinados a inversión. Ahí comentábamos hace un ratito con los exponentes que vienen de aquí, justamente los temas estos que hay, ¿no? De trabas burocráticas por el lado del sector público. Y nuevamente llamo la atención este circulito de aquí que está en el cuadrante de mediana probabilidad y de mediano impacto, pero que es ya un tema que asoma como un factor de preocupación importante, que es el agravamiento de la violencia en obras y tráfico de terrenos. Ya eso lo estamos viendo en Piura también, ¿no es cierto? Fenómenos de sicariato, de extorsiones, de cupos, etcétera. Inversión pública, a ver, que también daría cuenta un poco del comportamiento del sector construcción. Aquí solamente a título de ejemplo, digamos, el tipo de proyectos que podrían mover la aguja en el caso de Piura Ciudad. Agua y desagüe para 105 asentamientos humanos, 628 millones de soles en juego. Remodelación, Estado de Miguel Grau, 202 millones, la rehabilitación de calles y drenaje pluvial en el centro histórico de Piura, 113
millones de soles. Es decir, no podemos vivir más tiempo en realidad con las condiciones desastrosas de nuestras calles del centro de Piura. ¿Qué está pasando? Bueno, en este proyecto de agua y desagüe para 105 asentamientos humanos, ya se otorgó en realidad la buena pro a un consorcio, pero hubo una observación del segundo postor, una apelación, y se entiende que en esta semana tiene que estarse resolviendo esa apelación. Esperemos que se haga de inmediato para que salga adelante este proyecto. En el tema de rehabilitación de calles y drenaje pluvial en el centro histórico de Piura, igual hubo observaciones de Contraloría que obligaron a que el proceso se retrotraiga, ¿no es cierto?, y se haga una nueva licitación que entiendo que va a salir entre el 22 y 23 de mayo. Es decir, esto esperemos que también este año salga adelante. En fin. A ver, un tema nuevo en el radar de preocupación, sobre todo de nuestro sector de agroexportación. A ver, me van diciendo el tiempo, ¿cómo vamos? ¿Alguien está controlando el tiempo para irnos viendo? ¿Ah? Ya, estamos ya en el terreno, ya. Entonces, a ver, pasamos esto rápidamente. En realidad, en el caso del tema de aranceles, el impacto considero que está bastante acotado. Estamos hoy en este momento en una pausa de 90 días, pero en el caso de Piura, que lo que exportamos básicamente a Estados Unidos es uva y mango, digamos, esto de acá, Piura y el resto del país producen contraestación, bajo criterio de reciprocidad. En realidad, cuando cumplan los 90 días, no debería ni siquiera establecerse este arancel de 10%, que es el arancel universal que en este momento está rigiendo, porque vía TLC ya Estados Unidos en este momento recibe un tratamiento favorable. El 98% de los productos importados ingresan con arancel cero. Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria, es decir, si hubiera un tema de reciprocidad ahí, en realidad el Perú no tendría por qué recibir ningún tipo de arancel. Hay que trabajar de todas maneras el tema de diversificación de mercados y, en fin, lo que más debería preocuparnos es este tema de que esta guerra comercial escale hasta tal punto que afecte el crecimiento mundial. Y eso sí nos podría afectar como país y como región. En realidad los agroexportadores más preocupados, creo yo, deberían estar porque salga adelante esta nueva ley agraria. Ya hay un dictamen en mayoría de la Comisión Agraria a favor, que lo que propone es que la tasa se mantenga, la tasa de impuesto a la renta para la agroexportación se mantenga en 15%, a la mitad de la tasa del régimen general a la que ya estamos bordeando actualmente, sobre todo las empresas más grandes. ¿Ya? Entonces, eso es en realidad el foco que deberíamos tener en este momento. Y bueno, aquí cerrando, aquí con las expectativas. Esta es una encuesta que aplicamos todas las regiones del país, el Banco de Reserva, y lo que les comento aquí, a grandes rasgos, es que si lo vemos por el lado de las expectativas a 3 meses, tanto que tienen las empresas, tanto respecto del comportamiento de la economía, respecto del comportamiento de su sector y respecto de la situación de su empresa en particular, a 3 meses las perspectivas son positivas, flechita verde hacia arriba. El tramo positivo es por encima de 50 y en todos los casos estamos en ese tramo positivo, mejor inclusive que Lima, mejor también que el centro y que el sur del país, en el caso del norte, y cuando más bien se plantean expectativas para los próximos 12 meses, expectativas más bien de caída, pero siempre manteniéndonos en el tramo positivo, ¿ya? Eso es lo que quiero subrayar, siempre optimistas en realidad. Bien, ya esto me ganó el tiempo, en realidad yo quería hacer esta reflexión un poco sobre, mirando ya hacia largo plazo, qué tipo de estrategia de desarrollo productivo deberíamos tener. Y aquí simplemente en esta diapositiva, y aquí termino, para poner sobre la mesa cosas en las que en realidad ya estamos embarcados,
cosas que ya venimos haciendo, cosas en las que en realidad en algunos casos hemos entrado en una situación de stand-by que creo yo que es importante salir un poco de esa situación, empujar para adelante y lograr que todos los astros estén alineados para todas estas cosas en las que ya tenemos avances puedan salir adelante. Tenemos avances porque en algún momento, en los últimos años, estos 4 actores de acá, Gobierno Regional, Cámara de Comercio, Universidad Nacional de Piura y la Universidad de Piura, la UDEC, se han puesto de acuerdo y han aportado cosas en esta línea de acá, ¿ya? Proyectos emblemáticos en los que tendríamos que estar preocupados, estos de aquí, cuestión de vida y muerte el tema de agua, tengámoslo eso muy claro. No resolvemos el tema de agua repotenciando la represa de Poechos, en fin, todo el tipo de medidas que hay que contemplar por el lado de asegurar disponibilidad de agua, eso es fundamental. Y el manejo integral del río Piura, que hoy también está en stand-by. Se avanzó de manera importante, se llegó a tener un plan maestro con el concurso del gobierno del Reino Unido, pero luego nos hemos quedado ahí, estancados, y no avanza esto. ¿Ya? Entonces, bueno, esto era un poquito las consideraciones que quería poner sobre la mesa. Estos temas de largo plazo me gustaría, quizás habrá oportunidad en otro espacio con la Cámara, con universidades, de poder conversar estas cosas, pero me parece que es un tema fundamental y es un tema al que hay que poner el foco. Muy bien, muchas gracias a todos.